Buenas, en el día de hoy vamos a continuar con la temática del módulo de español. Los temas que vamos a abarcar en el día de hoy van a ser figuras literarias, información explícita e implícita, estilos narrativos, tipos de textos, campos semánticos y por último vamos a ver la oración. Entonces, el tema número 1 es figuras literarias. Las figuras literarias son aquellas que utilizamos para embellecer un texto y estas se utilizan con el objetivo de generar una emoción en el lector. Entonces, existen varias figuras literarias. En la clase de hoy únicamente vamos a ver las 8 más importantes. En primer lugar tenemos el símil. El símil consiste en establecer una semejanza entre dos cosas, dos hechos, dos seres, etc. En el ejemplo nos dice, tus ojos son como dos luceros. Entonces fíjate que aquí en este ejemplo se está estableciendo una semejanza entre los ojos y entre los luceros. En segundo lugar tenemos la metáfora. La metáfora consiste en describir o calificar una palabra a través de su semejanza. Entonces, en el ejemplo dice, sus dientes son perlas. Aquí yo estoy describiendo los dientes a partir de su semejanza que son perlas. Entonces, fíjate que el símil y la metáfora son muy parecidos. Lo que pasa es que el símil lo que hace es establecer una semejanza y la metáfora lo que hace es describir o calificar. Ahora, en tercer lugar está la hipérbole. La hipérbole no es más que una exageración. Entonces, en el ejemplo vemos la frase que usualmente nosotros utilizamos cuando nos pasa algo. El ejemplo dice, casi muero del susto. En cuarto lugar tenemos la anáfora. La anáfora consiste en repetir una palabra o conjunto de palabras al principio de una frase o verso. Entonces, el ejemplo dice, oh luna que me guiaste, oh luna amable compañera, oh luna mi eterna viajera. Entonces, fíjate que se repite las dos palabras oh luna y oh luna al principio de cada frase. En quinto lugar tenemos el hipérbato. El hipérbato no es más que cambiarle el orden a una oración. Entonces, en el ejemplo dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo yo le cambio el orden diciendo, tu nombre sea santificado? He cambiado completamente el orden de la oración, pero quiero transmitir la misma idea. Entonces, ese es el hipérbato. Luego, en sexto lugar, tenemos la onomatopeya. La onomatopeya es aquella que consiste en calificar un sonido o describir un sonido. El ejemplo dice, el tic-tac de reloj despierta a todos alrededor. Aquí el sonido que se está describiendo es el tic-tac que hace el reloj. La onomatopeya es una de las más fáciles que ustedes logran identificar. ¿Por qué? Porque en un tiempo se hizo viral un video de un joven en donde explicaba esta figura literaria, donde él hablaba sobre el swanfanso. Él decía que el swanfanso era una especie de onomatopeya que hacen los carros de Fórmula 1. Entonces, eso es lo que hace la onomatopeya, describir un sonido. Ahora, en séptimo lugar tenemos el epíteto. El epíteto es un adjetivo calificativo obvio. Entonces, aquí tenemos el pasto verde del estadio. Esto es algo obvio, ¿por qué? Porque todos conocemos que el pasto es verde. Es como si yo dijera, el agua transparente, el cielo azul. Esos son adjetivos que son obvios porque todos los conocemos.
En último lugar tenemos la personificación. La personificación no es más que darle características a seres no vivos, características de seres vivos. Ejemplo, es como si yo dijera, la mesa habla, la silla camina, el abanico corre, la nevera canta, etcétera, etcétera. Esas son características que esos seres inertes no pueden hacer, pero yo les doy esas características de seres vivos. El segundo tema es la información explícita y la información implícita. Entonces, la información explícita son aquellas ideas que el autor me comunica de forma clara y directa. Es aquella que yo encuentro a simple vista en un texto. Y la información implícita es todo lo contrario. Es aquella que yo no encuentro de forma clara y directa en el texto, sino que el autor me da una serie de pistas y yo debo de deducir o de interpretar lo que el autor me quiere decir o me quiere comunicar. Entonces, para entender esto mucho mejor, vamos a leer el siguiente fragmento. Dice: la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca rota. Entonces, si yo te pregunto qué hacía la niña, posiblemente tú me vas a responder, la niña estaba llorando. Y si luego te pregunto por qué estaba llorando la niña, posiblemente tú me vas a responder porque se rompió su muñeca. Entonces, ese sería un tipo de información explícita. ¿Por qué es explícita? Porque yo la encuentro directamente en el texto. Fíjate que aquí dice, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Eso me lo dice directamente el texto. Ahora, si por otra parte yo te pregunto, ¿cuál es el estado de ánimo de la niña? Posiblemente me vas a responder que la niña estaba triste. Entonces, eso sería una información implícita. ¿Por qué sería implícita? Porque el texto en ninguna parte me dice que la niña está triste. Pero ¿qué pasa? Como ella estaba llorando, yo puedo deducir o interpretar que ella estaba triste. Ahora tenemos el tema de los estilos narrativos. Los estilos narrativos son la forma en cómo se introducen los diálogos en un texto. Entonces, recordemos que el narrador es aquel que tiene la función de narrar o de contar la historia. Existen dos tipos de estilos narrativos. Tenemos el estilo narrativo directo y tenemos el estilo narrativo indirecto. En primer lugar tenemos el directo, que es aquel que se caracteriza porque el narrador da total libertad a los personajes para que ellos puedan hablar dentro del relato. Y el estilo indirecto es todo lo contrario, es decir, en el estilo indirecto el narrador no cede su voz, sino que relata todos los acontecimientos o todas las acciones a partir de su propia voz. Entonces, veamos los ejemplos para poder comprender esto mucho mejor. En el estilo directo nos dice: la madre de Carla se acercó a ella con cuidado y le dijo: ¿cómo te encuentras? Anoche he dormido poco, pero estoy mejor que ayer. Entonces, fíjense que aquí en la primera frase que dice, la madre de Carla se acercó a ella con cuidado y le dijo, esto lo dice el narrador. Luego se introduce la primera voz de un personaje que pregunta ¿cómo te encuentras? Esto lo pregunta la mamá de Carla. Y luego se introduce la segunda voz, que es la del segundo personaje, en este caso es Carla.
Siempre que vayamos a introducir la voz de un personaje, debemos de hacerlo por medio de guiones. Ahora, veamos la misma situación o el mismo fragmento, pero ya en estilo indirecto. Dice, la madre de Carla se acercó a ella con cuidado y le preguntó si se encontraba mejor que el día anterior. Ella la dio la cabeza haciendo un gesto. Esa noche había dormido poco, pero para tranquilizar a su madre le dijo que sí. Entonces, fíjate que aquí todos los acontecimientos los cuenta es el mismo narrador. Aquí la única voz que se puede interpretar es la voz del narrador. No se introduce en ninguna parte la voz de ninguno de los personajes. Ahora vamos a ver tipos de textos. En total son 10 tipos de textos, pero en la clase del día de hoy vamos a ver los 7 más importantes. Entonces, en primer lugar tenemos el texto narrativo. El texto narrativo es aquel que cuenta una sucesión de hechos en un tiempo y un espacio determinado. Entonces, ejemplo de texto narrativo puede ser un cuento. Digamos el cuento de los 3 cerditos. Había una vez 3 cerditos que decidieron irse de la casa de su madre. Cada uno construyó una casa. El primero la construyó de paja, el segundo de madera y el tercero de ladrillos, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería un ejemplo de texto narrativo. Luego tenemos el texto descriptivo. Es aquel que presenta las características físicas y también puede presentar las cualidades ya sea de una persona, animal, paisaje, objeto, etc. Ejemplo, si yo digo, Jesús es un hombre alto, delgado, blanco, de cabello castaño, ojos café, labios gruesos. Además es responsable, cariñoso, respetuoso. Entonces, en ese texto descriptivo yo estoy dando tanto las características físicas de una persona y también estoy dando sus cualidades. Ahora, en tercer lugar tenemos el texto instructivo. El texto instructivo es aquel que te ofrece una serie de indicaciones para poder llevar a cabo una acción. Ejemplo de texto instructivo es aquel que traen los electrodomésticos cada vez que nosotros compramos un electrodoméstico o si compramos un mueble, el texto instructivo vendría siendo la forma en cómo armar ese mueble. O incluso los utensilios que nosotros utilizamos a diario como el champú, la crema para peinar, también traen una serie de instrucciones. Ejemplo puede ser, tomemos el de champú, que dice el paso a paso de cómo aplicarlo correctamente. Dice, paso 1, debes humedecer tu cabello con agua. Paso 2, aplicas el producto. Paso 3, masajea el cuero cabelludo. Paso 4, saca el producto con abundante agua. Paso 5, sécalo con toalla, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una serie de paso a paso. Ahora, en cuarto lugar tenemos el texto informativo. Como su nombre lo indica, es aquel que busca informar sobre algo. Entonces, un ejemplo de esto suelen ser las noticias. Digamos, si en el periódico hay una noticia que dice que el día de mañana se va a ir la luz en la ciudad de Cartagena. Ese sería un ejemplo de texto informativo. Luego tenemos el texto normativo. El texto normativo es aquel que registra normas que son de obligatorio cumplimiento. Ejemplo de texto normativo es aquel que usualmente veíamos fuera de los establecimientos cuando estábamos en la plena faena de la pandemia, que era obligatorio usar el tapabocas. Entonces, siempre que íbamos a un establecimiento decía, uso obligatorio de tapabocas. Eso sería un texto normativo porque me está dando una directriz que yo debo de cumplir.
Ahora, en penúltimo lugar tenemos el texto publicitario. Es aquel que se utiliza para poder publicitar ya sea un producto, un servicio o una empresa. Este usualmente lo vemos en los almacenes, en los centros comerciales o en los almacenes de cadena. Ejemplo puede ser jeans hoy al 50% de descuento. Esto sería un tipo de texto publicitario. Y en último lugar tenemos el texto persuasivo, que como su nombre lo indica, este lo que busca es tratar de convencer o inducir un cambio de opinión o de comportamiento en el lector. Ejemplo de este puede ser: el 90% de las personas que mueren de cáncer de pulmón es debido al consumo de cigarrillo. Este sería un texto persuasivo, ¿por qué? Porque está buscando que el lector cambie la forma en cómo consume el cigarrillo, es decir, que no consuma el cigarrillo o que lo consuma de forma moderada. Ahora tenemos campos semánticos. Los campos semánticos es un conjunto de palabras que comparten varios rasgos en sus significados. Entonces, yo puedo decir campos semánticos de frutas y entonces incluyo todos los elementos. Puedo decir manzana, pera, sandía, fresa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería un campo semántico de frutas. Ahora, existen varios tipos de campos semánticos. En la clase de hoy vamos a ver los dos más importantes: campo semántico cerrado y campo semántico abierto. Entonces, el cerrado es aquel al que nosotros no podemos agregar nuevos elementos. ¿Por qué? Porque estos ya conforman un campo semántico completo. Ejemplo de este son los días de la semana. Yo no puedo agregarle otro día a la semana porque ya está estipulado, está establecido que únicamente son 7 días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Otro ejemplo puede ser los meses del año. Ya está estipulado que un año únicamente tiene 12 meses. Entonces, estos serían ejemplos de campo cerrado. Luego tenemos el campo semántico abierto, que es aquel al que yo sí puedo agregar nuevos elementos. En el ejemplo vemos los accesorios de una computadora. Yo a una computadora puedo agregarle una cámara, puedo agregarle parlantes, puedo agregarle audífonos y así sucesivamente puedo ir agregándole todos los accesorios que yo quiera o los que considere. Ahora, en el último tema, que son las oraciones. Las oraciones no son más que un conjunto de palabras. Entonces, inicialmente tenemos que las oraciones las hay de varios tipos. Para la clase de hoy vamos a ver los 4 tipos de oraciones más importantes. En primer lugar tenemos las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas no son más que aquellas que hacen una pregunta tratando de buscar algún tipo de información. Las oraciones interrogativas siempre se deben de escribir con los dos signos de interrogación: el signo de interrogación que abre y el signo de interrogación que cierra. Entonces, en el ejemplo dice: ¿vas para la fiesta? Entonces, fíjate que es una pregunta que yo hago para que me respondan si van o no van a ir para la fiesta. Luego tenemos las oraciones exclamativas, que son aquellas que expresan una emoción. Al igual que las interrogativas, aquí se debe de usar los signos de admiración, tanto el que abre como el que cierra. En el ejemplo dice: hoy estoy muy feliz. Ahí estoy expresando la emoción que tengo el día de hoy, que estoy feliz. En tercer lugar tenemos las oraciones declarativas, que son aquellas que expresan una opinión o me dan una información.
Ejemplo, el día de mañana no va a haber clases. Este sería un ejemplo de información declarativa porque me está dando una información. Y en el último lugar tenemos las oraciones imperativas, que son aquellas que ordenan, suplican, rogan o piden. Ejemplo tenemos, te vas a tu habitación. Fíjate que en esta oración estoy dando una orden. Ahora, las oraciones también se dividen en si son oraciones simples o si son oraciones compuestas. Entonces, las oraciones simples son aquellas en donde el verbo o los verbos únicamente están relacionados o se refieren a un solo sujeto. Entonces, recordemos que el sujeto es de lo que se habla en la oración. Puede ser una persona, un animal, un objeto, etc. Y que el verbo es lo que se hace, lo que denota acción o movimiento. Entonces, en el ejemplo dice, Juan corre mucho. El sujeto sería Juan y el verbo sería corre. Entonces, aquí en esta oración, el verbo correr únicamente hace referencia a Juan. Por eso sería una oración simple. Ahora, en segundo lugar tenemos las oraciones compuestas, que son aquellas en donde un verbo se refiere a distintos sujetos. Entonces, otra forma de también definir las oraciones compuestas es que no es más que la unión de dos oraciones simples. En el ejemplo tenemos, primera oración simple, mi amiga llegó tarde. Segunda oración simple, sus padres se enojaron y ellas se unen a partir de la letra I. Y quedaría, mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron. Esto sería una oración compuesta. Ahora, las oraciones compuestas también las hay de tres tipos. Tenemos las oraciones compuestas coordinadas, las oraciones compuestas subordinadas y las oraciones compuestas yuxtapuestas. Entonces, las coordinadas son dos oraciones simples que se enlazan o que se relacionan mediante un nexo. Entonces, en el ejemplo tenemos la primera oración simple. Yo compré flores. Segunda oración simple. Mi amiga compró frutas. Aquí el nexo sería la palabra y. Luego tenemos las subordinadas, que son aquellas que requieren una oración principal para que pueda existir la oración subordinada, y estas se relacionan mediante palabras de enlace. Entonces, tenemos la oración principal que sería me gusta. Luego tenemos la oración subordinada que sería mi amiga compre frutas. Y tenemos la palabra de enlace que une las dos oraciones, que en este caso sería que. Y en último lugar, para culminar la clase, están las oraciones yuxtapuestas. Ellas no requieren ni de nexos ni de palabras de enlace. Ellas se relacionan o se enlazan mediante signos de puntuación. Entonces, aquí tenemos la primera oración simple. No me gusta el té. Segunda oración simple. Prefiero el café. Entonces, fíjate que ambas oraciones se enlazan mediante un signo de puntuación, en este caso la coma.